esta serie lleva ese nombre, gracia sobre gracia. Y vamos a abrir el Evangelio de Juan en el capítulo número 1, ¿ya? Juan capítulo 1, versículo del 14 hasta el 16. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahí está el nombre de nuestra serie. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Amén. Si se dieron cuenta, el último verso que leí habla de gracia sobre gracia. Y a eso es lo que los quiero invitar al recorrer las hojas de este evangelio maravilloso, el evangelio del apóstol Juan, el discípulo amado. Juan, un hombre tan importante para la iglesia del Señor. La literatura juanina está llena de una profundidad teológica, mas no así lingüística. Cuando usted lee los escritos de Juan, no se comparan con los escritos de Pablo, por ejemplo. Pablo tiene una jerga, una profundidad de conceptos que son admirables, pero cuando vamos a revisar la literatura juanina, nos damos cuenta de que su relato es simple, sencillo, pero aunque es simple y sencillo, usa palabras muy sencillas, muy repetitivas. Usted se va a dar cuenta de que tiene una profundidad teológica sin igual. Por eso que el Evangelio de Juan es llamado el Evangelio teológico, el Evangelio que viene desde lo alto. Como bien citaba mi hermano Marco, las fechas, se postula en muchos círculos de estudio teológico que Juan, por las características que tiene, lo más probable que fue escrito después de Apocalipsis, después de la experiencia maravillosa que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. Todo apunta a ello porque como él presenta el Evangelio, lo presenta de tal manera de que nos presenta a Cristo de una manera gloriosa, nos presenta a Cristo de una manera extraordinaria y eterna. Y es lo que vamos a ir revisando a través de estos textos. Para comenzar, me gustaría hacer una pequeña ilustración para que entendamos el concepto de gracia sobre gracia. Imaginémonos que estamos a la orilla del mar. ¿Ustedes han ido al mar? Es precioso ir al mar, contemplar las olas que van y vienen. Si hay una imagen que usted cada vez que va al mar se repite, es idéntica. Que el mar se recoge y de pronto vuelven las olas. El mar se recoge y vuelven las olas. Y están haciendo eso permanentemente. Cada segundo, cada tiempo, cada minuto se van entrando olas y van saliendo otras. Si usted fue de niño, los que son más adultos se recordarán que es la misma escena. Si vamos hoy, cuando se levante esta cuarentena, y vamos a verlo, se va a repetir la misma escena. Si va usted antes de morir, y ya está a punto de morir, es un anciano, una anciana, va a ir al mar y va a ver exactamente lo mismo, las olas ir y venir una tras otra. Si usted puede retrocederse en el tiempo 1000 años antes y va al mismo lugar, al mismo sitio, va a ver las mismas olas ir y venir. Han estado yendo y viniendo al mismo ritmo, por las mañanas, por las tardes, por las noches. Eso representa una imagen gráfica de cómo es la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Ha estado
yendo y viniendo permanentemente una y otra y otra y otra vez, y seguirá viniendo una y otra vez, porque la gracia del Señor es abundante. Es gracia sobre gracia. Llegó una ola de gracia, lo cubrió, se recoge y de inmediato viene otra ola de gracia. Gracia sobre gracia viniendo sobre nosotros. Una gracia que es fiel, que es inagotable, que es permanente, que es abundante. Gracia sobre gracia. El versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Se refiere a la plenitud de Cristo el Señor, la plenitud de Él. Y dice, de su plenitud, de lo completo que es Él, tomamos todos. O sea, cuando usted va al mar y ve esa ola, usted la va a ver y la va a percibir y puede gustar de esa naturaleza. Y mañana voy yo y me pongo en el mismo punto y voy a gustar la misma naturaleza. Y en un año más va usted y se para en el mismo punto y va a gustar la misma naturaleza. Así es Cristo, su plenitud ha estado presente hacia nosotros permanentemente y es gracia sobre gracia. La gracia del Señor fue ayer con usted, fue antes de ayer con usted, fue el año pasado con usted. La gracia abundante del Señor estuvo antes que usted naciera. La gracia del Señor estuvo miles de años antes que nosotros naciéramos. La gracia del Señor estuvo antes de que se fundaran las cosas, antes de que se hiciera el cielo y la tierra. La gracia abundante del Señor estaba, esa plenitud de gracia ha estado tocándonos, gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y qué mejor que partir esta serie con el sermón número 1, hablando de la plenitud de Cristo, de la cual nosotros tomamos todos gracia sobre gracia, la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de gracia sobre gracia, en el griego es charin anticharitos, que significa una gracia divina que se sigue derramando permanentemente. Porque una cosa es que usted guste el don de Dios una vez y se cierre la llave y se queda con un lindo recuerdo del ayer. Y hay muchos por ahí que algún día gustaron el don de Dios, pero se les cerró la llave. Pero nosotros gustamos de la plenitud de Cristo porque es una gracia sobre gracia. Es charito anticharitos. Charitos es que derrama Dios gracia abundante y la llave queda abierta. Probadme ahora en esto y veréis que abriré las ventanas de los cielos sobre ustedes hasta que sobre y abunde su gracia bendita sobre nosotros. Bendito sea el Señor. El precioso Evangelio de Juan nos presenta entonces la figura de Cristo y este ministerio de gracia. Es inevitable volver a referirme a lo que decía hermano Marcos Parra, sobre el centro del Evangelio de Juan, que está en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Lo leo, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que ha escrito las señales, él eligió 7 señales, estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Vale decir que para disfrutar la gracia del Señor tenemos que comprender su plenitud, y su plenitud es mediante creer. Este elemento fundamental, creer. ¿Pero qué creer? Si usted va y hace una encuesta ciudadana que están de moda y pregunta, ¿usted cree en Jesús? Yo creo que el 99% le va a decir que sí cree en Jesús. La Biblia también nos relata que los demonios creen y tiemblan al nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo es esto de para que creáis, tengáis vida eterna en su nombre? ¿Para qué? ¿Por qué tengo que creer? ¿Qué significa creer?
significa que la plenitud de Cristo, del nombre de Cristo, de la presencia de Cristo, ha venido sobre nuestra vida en charitos anticharitos. Es una gracia abundante y no un conocimiento intelectual o biográfico. Porque usted lo más probable es que cree en la historia de Bernardo Higgins, cree en la historia de Napoleón, cree en la historia de Arturo Prat. Pero eso es un conocimiento biográfico. Así hay muchos que creen en la historia, en el relato de Jesús, pero le dan diferente significado, y eso no significa que están disfrutando de la plenitud de Cristo, y en ellos se está realizando este círculo glorioso que es charito anticharito, gracia sobre gracia. Ahora, nuestra fe tiene que tener bases sólidas, que es una de las razones por las cuales estamos orando en nuestra iglesia. ¿Por qué la fe y la gracia tienen que estar sustentadas en la verdad de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué esta gracia tiene que ser sustentada en una verdad? No es solo aquella expresión que algunos malinterpretan o extrapolan de la Escritura y dicen, miren, a mí no me interesa saber de teología, no me interesa saber de fundamento. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Pero eso queda en un aspecto testimonial del pasado, en una gracia sanadora. Pero eso no es charito anticharito, gracia sobre gracia. Una vez que fui sano, la llave de la gracia queda abierta para que yo pueda comprender la verdad y a través de esa verdad sustentar mi fe para ser verdaderamente hijo del Señor. Charito anticharitos, no solo charitos, si me están entendiendo la terminología del griego. Warren Bisney dice así, lo define, dice, la gracia sin la verdad sería engañosa. La gracia sin la verdad sería engañosa, sería un engaño. Si yo recibo una gracia sin conocer la verdad, puedo estar expuesto al engaño. Pero la verdad sin la gracia sería condenadora. O sea, ¿de qué me sirve recibir la verdad de Dios y saber que yo estoy perdido y no recibir gracia? ¿Y de qué me sirve recibir gracia cuando puedo ser engañado por un milagro mentiroso, como muchos por ahí suceden? Entonces necesito la gracia sobre gracia para conocer la plenitud de Cristo. Y es por esto que el Evangelio parte con lo que el apóstol Juan nos dice, dándonos evidencias testimoniales, no solo para conocer la historia de Jesucristo, sino para sustentar nuestra fe y recibir charito anticharito. Sustento mi fe en el Cristo eterno, en la plenitud de Cristo, y la gracia va a ser abundante, permanente, las 24 horas del día, el resto de mi vida, el resto de la eternidad futura y pasada de mi persona. Charito anticharito. Entonces, en el capítulo 1 de Juan, lo que está haciendo él es presentarnos la plenitud de Cristo, sobre la cual se abre una llave de la cual emana la gracia sobre nosotros. El versículo 16 lo vuelvo a citar porque dice así: estas palabras son referidas a lo enseñado por Juan el Bautista. Y si alguna vez a ustedes le preguntan, oye, ¿cuál es la doctrina de Juan el Bautista? Muchos se quedaron pegados y dicen, no, Juan enseñó el bautismo de arrepentimiento, enseñó eso. Pero yo me he quedado en mi corazón con las palabras del Juan el Bautista expresadas aquí, porque esta frase del versículo 16 la dijo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces él dice de su plenitud, y por eso que el apóstol Juan, no Juan el Bautista, Juan, el autor de este escrito, nos presenta la plenitud de Cristo. Y en este capítulo 1 tan extenso se nos va a presentar los 7 títulos o nombres que tiene nuestro Señor, que primero van a demostrar que Él tiene la plenitud de todo porque es el Hijo de Dios, es Dios mismo. Y si fuera poco los nombres, vamos a ver también 7 obras en el capítulo 1 que hace nuestro Dios que sea pleno, que sea completo.
podemos ver la plenitud de Él en este capítulo 1, la plenitud de Él, la plenitud de Cristo en todos sus aspectos. Es la plenitud de mi Señor. Entonces, como primera división de nuestro mensaje, veamos los 7 nombres que utiliza el apóstol Juan en el capítulo 1 que demuestran la divinidad de Cristo. Después, en sermones más adelante, vamos a ir revisando los yo soy que mencionó mi hermano Marcos. Eso va a ver con su relación, con su creación, con los suyos, con sus hijos. Pero aquí lo que va a presentar Juan es la plenitud de este Dios. Qué tan pleno es, qué tan lleno es, que de esa fuente bendita emana el charito anticharito para mí. Cuando usted va al mar, ve las olas, solo ve un efecto puntual de lo que sus ojos alcanzan a ver. Ve una playa, ve un horizonte, pero no puede medir la cantidad de agua, no puede venir cómo se genera esa ola, solo ve una manifestación puntual, agradable a nuestro físico y lo gusta un instante. Y se viene y se queda con el recuerdo del sonido de las olas, con las aguas golpeando su cuerpo, sus pies, y se queda con eso y añora volver a ese lugar porque de nuevo va a encontrar la misma escena. Pero el mar está ahí, es pleno de agua que va a estar con el mismo efecto. Lo que quiere hacer Juan al mostrarnos a Cristo es mostrarnos su plenitud, que va a estar eternamente en el mismo lugar a nuestro favor, que todo lo que Él promete, que todo lo que Él ha dicho, que todo lo que Él ha hecho va a tener efectos benditos en nosotros. Su plenitud es la que nos va a proveer charitos, anticharitos permanentemente. Su gracia sobre gracia, no por lo que Él decidió hacer, sino por lo que Él es a favor nuestro, lo que Él es. Su esencia es eso, su esencia es pleno, su corazón es abundante y Él está dispuesto a abrir la llave de su corazón y derramar esta gracia. La gracia no está sustentada en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hacemos, en la forma de vestirnos, en la forma de tener nuestro culto. No va ahí. Jamás puso en el capítulo 1 una condición nuestra de acción, solo de fe, creer a los que creen en su nombre para recibir esta gracia abundante. Dijo, mira, cuando usted va al mar, cuando usted va a la playa y ve las olas venir, usted no tiene que apretar ningún botón para que las olas vengan. Usted no tiene que hacer nada, solo pararse y las olas vienen. Usted no provoca nada, ¿Quién ha ido a la playa y dice, muevan las manos así para que vengan la ola? ¿Quién le ha dicho, aprieta este botón para que las olas funcionen? ¿Quién le ha dicho a usted, mira, tienes que vestirte de tal color de traje de baño para que las olas funcionen? ¿Verdad que es ridículo, que es absurdo? Tan ridículo es querer venir a la gracia sin conocer la plenitud de aquel que nos da su gracia. Y eso va a hacer Juan en el capítulo 1, presentarnos la plenitud de Él. Yo solo voy a hacer mención de esto porque no puedo, necesito un sermón para cada uno de sus atributos. ¿Qué hace Juan en su evangelio? Si usted va revisando los 4 evangelios, Mateo comienza con la genealogía de Jesús. Está hablando al pueblo de Israel y lo sitúa como es descendiente de David. Marco comienza su relato con el bautismo de Jesús cuando vienen y lo bautizan y dice, este es el Hijo eterno de Dios, y lo presenta así. Lucas va un poquito antes y él comienza desde el nacimiento de Jesús, desde que lo anuncian y nace, y ahí aparecen los relatos de los pastores. Pero Juan, que estuvo en la gloria, que en Apocalipsis capítulo 4, la voz del cielo le dijo, Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas, él estuvo en la misma gloria del Señor. Y para Juan fue demasiado poco decir que provenía de un rey. Para Juan fue demasiado poco decir su comienzo está con un bautismo. Para Juan fue demasiado poco decir nació en Belén. Lo anunciaron a unos pastores. Fue demasiado poco porque él contempló la gloria del Señor. Y entonces él dijo, no, yo tengo que presentar al Cristo desde la eternidad porque Él es el eterno Hijo del Señor. Y así parte el Evangelio de Juan, y así parte nuestra serie de sermones. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Y fíjese que 3 veces en un solo verso utiliza la misma palabra verbo, verbo, verbo. En un solo capítulo, en un solo versículo aparece la palabra verbo. Esa palabra verbo en el griego es logos, es palabra, es una palabra, pero es más que una palabra escrita. Y para poder comprender esto, Berkeley lo dice de una manera que lo tengo que leer textual porque hasta expresarlo me cuesta. Dice, logos es una palabra común de la filosofía griega. Los griegos creen que el mundo es sumamente volátil, pero que se encuentra bajo el poder de logos. Ellos ven a logos como una potencia que sustenta el universo. Como este evangelio es escrito universal, inclusive a los griegos, lo que está diciendo en otras palabras Juan es, vosotros creéis en logos, Jesús es el logos, es el verbo venido a la tierra, Jesús es la mente de Dios hecha forma humana. Él es la palabra. ¿Y por qué es tan importante que se nos refleje la plenitud de Dios con este concepto que para nosotros es un tanto abstracto, lo que es logos, palabra o verbo? No es tan espiritual aparentemente decir, yo adoro al verbo. Es como raro, ¿no? En nuestro lenguaje decir que adoramos al verbo. Pero esto tiene una significancia mayor. Este verbo, esta palabra es la palabra creativa, es la palabra sustentadora, es la palabra que domina todas las cosas. Y ustedes van a notar que Génesis comienza igual que Juan, exactamente igual. Génesis parte hablando de la existencia de Dios, dice en el principio, creó Dios, habla de la existencia de Dios y lo ve creando. Y Juan parte su evangelio hablando de que Jesús es Dios y que Él creó todas las cosas. Hebreos capítulo 11 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo entero por la palabra del Señor. Entonces cuando nos habla de este verbo, de esta palabra, es Dios eterno, la mente eterna de Dios, la mente infinita de Dios que ha tomado una forma humana. Es el Cristo, Él se ha presentado y Él trae una palabra de gracia y de verdad, una palabra que va a traer vida a nosotros. En el principio creó Dios todas las cosas y esta palabra va a crear nuevas las cosas. Lo que nos está diciendo que esta gracia abundante en la cual nosotros creemos va a derramar sobre nosotros vida, nueva vida, creación. ¿Se acuerdan el versículo 2 de Génesis capítulo 1? La tierra estaba en tinieblas y la tierra estaba desordenada y vacía, en tinieblas. ¿Y qué dijo Dios en Génesis capítulo 1, versículo 3? Y dijo Dios, sea la luz. Y Juan nos presenta a esta plenitud de Cristo de la misma manera. En el versículo 4 al 13 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La misma luz del Génesis se hace presente a nuestras vidas para hacer retroceder las tinieblas. Y aquí en Juan, las tinieblas tienen nombre y apellido. Se refiere al estado mental del hombre que no recibe buena luz. Es una mente en tiniebla. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice que tienen la mente entenebrecida, están en tiniebla, no comprenden la verdad de Dios. El verbo, la palabra, aunque está ahí, no la pueden comprender porque sus mentes están en tinieblas. Pero Él no solo es la palabra, también se ha manifestado como la luz. Y la luz en las tinieblas resplandece. Por eso que su luz iluminó en nuestros corazones para abrirnos el entendimiento y podamos contemplar cara a cara la verdad de Dios que está en su palabra. La palabra, el verbo de Dios, se ha hecho reflejo en nuestras vidas a través de la luz de Cristo. La plenitud de Dios para que nosotros tengamos charitos, anticharitos. Una gracia permanente. ¿Qué necesita usted hoy? ¿Cómo están sus pensamientos hoy? ¿A dónde lo están llevando sus pensamientos? ¿Dónde están sus fundamentos?
quiero decirle que la llave de la gracia, de la plenitud de Cristo está abierta para darle una palabra creativa a su vida, para iluminar su vida, iluminar su camino. Dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, tu logos, y lumbrera mi camino. Necesitamos la plenitud de Cristo para que este charito anticharito se manifieste permanentemente en nosotros. Va a seguir diciendo Juan en este hermoso capítulo 1, Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, Él es el Cordero de Dios, Él es el Rey de Israel. Y termina diciendo, Él es el Hijo del Hombre. Siete nombres, 7 títulos que encontramos solo en el capítulo 1 referidos a esta plenitud de Cristo de la cual tomamos todos. Cuando Él se refiere al Hijo del Hombre, en el versículo 51, al final de este capítulo 1, Juan dice, y le dijo, hablando Jesús, refiriéndose a unas palabras de la plenitud, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Él se ha presentado como una escalera que nos une entre el cielo y la tierra. El cielo se abre y nos va a revelar a Dios, y los hombres van a subir por Cristo a la gloria. Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan y descienden sobre el Hijo del Hombre. Más que una imagen gráfica, la plenitud de Cristo es que Él nos ha abierto una puerta en el cielo. Pero no solo. Vea la imagen, bajan y suben, enviados, ángeles son enviados, bajan y suben sobre el Hijo del Hombre. La plenitud de Cristo, ¿qué es? Estos suben y bajan. Es la misma imagen de usted parado a la orilla del mar y viendo las olas venir. El mismo Juan en Apocalipsis dice que en el cielo vio un mar de cristal, porque la primera tierra ya no existía y Él está frente al trono del Señor y lo presenta como un mar de cristal. Esa es la plenitud de Cristo y nosotros estamos parados frente al mar de cristal, frente a la verdad eterna y transparente de Dios que viene sobre nuestras vidas como una ola de gracia abundante, porque la plenitud de Cristo, el Verbo, la luz, el Hijo de Dios, el Cristo, el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, el Rey de Israel, el Hijo del Hombre, está entre el cielo y la tierra para revelarnos toda su verdad. No se quede, por favor, no se quede solo con un milagro. Yo he conocido personas que se han quedado anclados a un testimonio. ¿Por qué usted adora al Señor? ¿Por qué usted ama al Señor? ¿Por qué usted sirve al Señor? Porque Él una vez sanó a mi papá y por gratitud la servimos, porque Él sanó a mi papá. Pero, y charito anticharito hoy, esa ola han venido sobre tu vida, han venido sobre tu matrimonio, han venido sobre tu hogar, han venido sobre tus hijos. Ese charito anticharito han venido sobre tu trabajo, sobre el fruto de tus manos. O te quedaste que ayer. Algunos dicen, no, es que yo antes estaba en el vicio. No, es que yo antes estaba en la cárcel y el Señor me sacó de la cárcel. Pueden haber un montón de experiencias pasadas, pero eso es como quedarse con la imagen que una vez estuvo en la playa cuando niño. ¿Y volviste a ir a la playa? No he ido más. ¿Y sabes cómo está ahora? No. ¿Ha gustado ahora la playa? No. Sí. Me llevaron mis papás cuando yo tenía como 5 años, me recuerdo que estuve en el mar. Así viven muchos la vida de la fe, porque no se ha manifestado la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo dice, de esa plenitud tomamos todos. Y eso quiero invitarles esta mañana, a que vayamos a la palabra, al Verbo revelado, y veamos que Él es la plenitud de todo, que Él es pleno para usted, y Él quiere darle toda esa plenitud. Y no una vez, sino abundantemente, una tras otra. Usted tiene pena, usted tiene crisis, tiene enfermo, tiene necesidades, está triste. ¿Qué va a hacer? Pararse frente a la plenitud de Cristo y dejar que las olas de su gracia nuevamente lo cubran esta mañana.
porque de su plenitud tomamos todos, y no solo una vez, sino gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. El apóstol Pablo una vez quería explicaciones. Oraba y pedía que no fueran las cosas así. Y el Señor Dios le da esta respuesta, le dice: Pablo, bástate mi gracia. En otras palabras, le dijo exactamente lo mismo que dice Juan el Bautista: de su plenitud tomamos todos, y charitos, anticharitos, la gracia del Señor va a ser abundante. No le pidamos explicaciones al Señor de por qué una otra cosa. Disfrutemos la gracia abundante que viene sobre nosotros. En segundo lugar, en Juan capítulo 1, no solo es una descripción biográfica de nuestro Señor, no solo es un pensamiento abstracto de quién es Dios. A veces hablamos de Dios y lo situamos lejos, allá en el trono eterno de Dios, pero lo vemos lejos y distante de nosotros. ¿Dónde están esas características de Dios? ¿Cómo podemos saber? Puede ser que sea así, pero a lo mejor Él no me quiere dar esa gracia de sanidad, esa gracia de provisión, esa gracia de cobertura. No quiere hacerlo, no está dispuesto a dármelo. Entonces lo que hace el apóstol Juan en este mismo capítulo 1 es mostrar 7 testigos. Solo en el capítulo 1, Él trae a nuestra presentación y dice: mire, vamos a llamar 7 personas que han gustado charito, anticharito, que han visto esta gracia en sus vidas. Llamemos a 7. Y empieza a llamarlos unos a uno. Y encuentra 7 testigos que hablan de Él. Comienza Juan el Bautista y dice estas palabras: porque este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Él empieza a dar testimonio de Él. Y ahí vuelvo a repetir la palabra que quiero que quede grabada en su corazón. Cuando presentan al primer testigo, a Juan el Bautista, Él dice: porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Y esta plenitud tiene que hacerse evidente a su vida, amado, ahí en su casa. Que usted también sea un testigo junto con Juan, y yo me sumo a Juan, y yo hoy le digo a Juan el Bautista: hey, yo también he gustado de la plenitud de Cristo y he gustado de su gracia sobre gracia. Cada mañana, cada día, cada instante, su gracia ha sido a mi favor. Se presenta el apóstol Juan y el Juan dice: vimos su gloria, como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su gracia abundante, lleno de gracia. Vimos su gloria, lleno de gracia. Me pone de mal genio cuando tratamos la gloria del Señor solo con manifestaciones externas. Cuando alguien grita aleluya, cuando alguien salta, cuando alguien se siente emocionado, cuando hay fervor, decimos: está la gloria del Señor, disminuyendo la plenitud de Cristo a una manifestación temporal, a una reacción a las manifestaciones gloriosas. ¿En qué se ha manifestado el cielo para usted? El apóstol Juan dice: vimos su gloria. ¿Y cómo era su gloria? A ver, ¿cómo era su gloria? Le preguntamos a Juan y él dice: lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. ¿Qué necesita usted? No necesita saltar, no necesita llorar para saber que el Señor está con usted. La gloria del Señor se manifiesta en su verdad, su palabra revelada a su vida, y su gracia, charito, anticharito, permanentemente a su favor. Usted tiene un Dios poderoso, eterno, que está a su favor, que está a su lado. Todos los profetas del Antiguo Testamento atestiguaron de Él, son testigos de quién Él es, el Cristo. El Espíritu Santo también dio testimonio de Él. El Espíritu Santo vino y habló sobre Cristo. Dice: Él descendió en forma de paloma sobre Cristo, dando testimonio que es el eterno Hijo del Señor. Después los hombres empezaron a ver a Andrés, Felipe, Natanael. Todos aparecen en el capítulo 1 dando testimonio de que Él es el eterno Hijo del Señor. Jesús es el que creó el mundo por su palabra.
el Verbo. Jesús, en su plenitud, es el que da la salvación a los hombres. El versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados por la sublime gracia de Dios. Una gracia bendita. Juan nos dice que Jesús es la revelación de Dios a nuestras vidas. Nos dice que Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo de la promesa. Va a sellar nuestras vidas para que seamos guardados. Ese sello que está en nuestras vidas, que nos identifica como hijos del Señor, que le identifica a usted como hijo del Señor, que me identifica a mí como hijo del Señor. Juan dice que Él conoce el interior del hombre en este capítulo 1, como le dice a Natanael: antes yo te vi donde tú estabas, te conozco, sé lo que tienes, sé lo que eres. Y esta mañana a este mismo Dios le dice: yo sé que lo que hay en tu corazón, yo sé tus preocupaciones, yo sé tus temores, yo sé tus necesidades, yo sé tus aflicciones, yo sé que has guardado silencio, pero yo lo conozco todo, porque de su plenitud tomamos todo. No solo recibimos algo en la mano, no solo recibimos la respuesta a lo que queremos, Él está velando por nosotros y sí tiene cuidado de nosotros, porque Él conoce nuestro interior. También Juan nos expresa que Él perdona nuestros pecados. El siguiente día dice: vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado del mundo. Él no tapa el pecado, Él lo quita, Él lo toma. Y termina este libro y termino este sermón con lo último que nos expresa Juan de la plenitud de este Cristo. Todo lo que ya les he hablado, que es tan amplio, es como echar el océano en un balde de agua. Es imposible en 45 minutos poder hablar de la plenitud de Cristo. Pero hemos gustado de su amor, hemos gustado de su misericordia. El capítulo, en la séptima razón, está al final de este capítulo, nos muestra que Él abre camino para llegar al cielo. Toda esta plenitud que se nos ha revelado a nosotros es un camino que nos apunta hacia el cielo. Y vuelvo a referirme a la escalera. Termina Juan capítulo 1 en el versículo 51 diciendo: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. De aquí en adelante. Yo les pregunto, amados, ¿se ha cerrado la promesa? ¿Se habrá cerrado el cielo? El Señor Jesús dijo: de aquí en adelante van a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De aquí en adelante el cielo está abierto y ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esto está referido a la experiencia que vivió Jacob en el Génesis, capítulo 28. ¿Se recuerdan que él era un engañador, que engañó a su padre? Tuvo que salir huyendo de casa. Salió sin nada, está durmiendo en pleno campo, en una noche oscura, en una noche triste, en una noche llena de pecado, llena de frustración, solo. Nadie daría un peso por Jacob, era un engañador. De hecho, Jacob significa engañador. Ha dejado casa, ha dejado familia, lo ha perdido todo y está sobre una piedra durmiendo. Esa es su almohada, una piedra. Y cuando está en esta condición de pecado, dice el versículo 12, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían sobre ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo
soy Jehová. Un hombre que está cargado de pecados, un hombre que está cargado de frustración, un hombre que está en la soledad, un hombre que no tiene merecimientos de nada, se le abre una puerta y ve una escalera que llega del cielo a la tierra. Y era una imagen profética de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dice, ahora en adelante veréis el cielo abierto y una escalera de la cual suben y bajan ángeles hasta la gloria. ¿Qué hizo Jacob para merecer la gracia del Señor? Nada. ¿Qué hizo usted para merecer la gracia del Señor? Nada. Pero Cristo el Señor, su plenitud, ha venido a nuestras vidas, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, charitos anti-charitos, gracia sobre gracia. Hermanos amados, hay una escalera entre el cielo y la tierra. Hay una escalera que desde ese cielo bendito, desde esa escalera que es Cristo el Señor, desciende gracia abundante para su vida. Y esta mañana el cielo de Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso no es un llamado al autoconformismo, no importa. Esa expresión es lo mismo que está diciendo Juan el Bautista. De su plenitud tomamos todos. Le está diciendo, no te pongas a quejar, no entres en frustración, no entres en temores, porque de su plenitud, la gracia abundante del Señor se va a perfeccionar en nosotros en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras necesidades, en medio de todo lo que somos y lo que no somos. La gracia abundante del Señor va a estar a nuestro favor y va a venir sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi familia, constantemente. Como el mar sale y riega la ribera, así va a regar mi vida y su vida. La gracia abundante del Señor. Le han dicho que hay puertas cerradas, le han dicho que la enfermedad es crítica, le han dicho que la situación no tiene salida. ¿Cuál es su situación esta mañana? Vamos al capítulo 1 de Juan y veamos que la plenitud de Cristo está a nuestro favor. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra usted? Cobre ánimo esta mañana y venga a la ribera de la gracia y vea que las olas de la gracia del Señor lo cubren y se van llevando la tristeza, se van llevando la enfermedad, se van llevando el temor y lo van dejando bañado de la gracia del Señor. Vea cómo la gracia del Señor viene sobre su matrimonio. Vea cómo la gracia del Señor viene sobre su familia. Vea cómo la gracia del Señor viene sobre los enfermos. Lo vamos a ver de ahora en adelante, charito anticharito, sobre nuestra congregación. Cómo la gracia del Señor nos va a cubrir y sus olas van a ir y van a venir. Sus olas van a ir y van a venir para los que creen en su nombre. ¿Cuántos esta mañana creen que Jesucristo es verdaderamente el Hijo del Señor? Pero no es un conocimiento biográfico, amado. No es un conocimiento que le entregaron en la escuela dominical. Este creer es que su plenitud está a mi favor. Y por eso Juan cierra: desde ahora en adelante veréis el cielo abierto. Hermano, yo quiero decirle que sobre su vida, sobre su casa, si usted alza su mirada, verá el cielo abierto con toda provisión de lo alto. Todo lo que su vida necesita está ahí a su disposición. Porque de su plenitud tomamos todo. Porque de su plenitud tomamos todos.